Hablaremos esta noche de Leonardo da Vinci y su amistad con Francisco I, el rey de Francia, con quien vivió en la última etapa de su vida, ¿no? En el año 1517, Leonardo llegó a Francia, tenía 65 años. Según dicen, parecía un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a instalarse a un país al que nunca había visitado y donde tenía todo por aprender. Lo tentó a Leonardo, al parecer, la jovialidad del rey Francisco I. Y Leonardo tenía la esperanza de rejuvenecer él mismo en Francia, porque en la corte del rey Francisco había farra corrida. Iban de festejo en festejo, todos los días había alguna cosa. En fin, Leonardo llegaba un poco cachuzo a Francia. Al llegar tenía una parálisis en el brazo derecho que no lo molestaba en absoluto para pintar porque era zurdo. Leonardo participó en estos años que estuvo junto a Francisco I en Francia en la organización de fiestas cortesanas y en el diseño de unas obras impresionantes de ingeniería. El rey le había proporcionado un pequeño palacio en Cluj como alojamiento. Una de las cosas que hizo Leonardo en la corte de Francisco fue exponerle unos planes hidráulicos. Se trataba de unas obras destinadas a conseguir una mayor fertilidad en Europa. En verdad eran unos canales y el propósito era más bien de transporte que de fertilidad, porque Leonardo tuvo la idea de unir las residencias reales. Hasta la construcción de Versalles, la corte francesa siempre fue itinerante. Andaban de un lado para otro como zapallo en carro. Estaban en el Louvre, pero cuando hacía frío se mudaban a Amboise o cualquier otro castillo. Entonces a Leonardo se le ocurrió unir esas residencias con vías navegables, con canales. En verdad los desplazamientos que hacían las cortes de castillo en castillo parecían viajes de gitanos. Se movían ahí en carro con una muchedumbre de personas, llevaban todos los cacharros necesarios para hacer habitables los castillos a donde iban. Llevaban, qué sé yo, cacerolas, cucharones, colchones, catres, mesas, cofres, frazadas. Todo. Claro, cualquier excursión ya tenía aspecto de mudanza. Y Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar ahí por caminos horrorosos, avanzar por canales. Esos viajes, según Leonardo, darían placer al rey. Y el proyecto tentó mucho a Francisco I, pero lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los caminos en los que se abrirían los canales. La obra no llegó a concretarse porque Leonardo murió 2 años más tarde, y muerto Leonardo, Francisco dejó de interesarse por esta obra. Tiempo después, Enrique IV reemprendió el proyecto, y los planos de Leonardo fueron estudiados por los ingenieros reales y finalmente hicieron los canales. Y los canales están allí, junto con muchos otros canales que se hicieron después a lo largo de la historia, y Francia es posiblemente el país de Europa que más canales tiene. Son muy lindos de ver porque tienen, por ejemplo, caminos de sirga. El camino de sirga es el que sirve para que caballos, y en la actualidad por ahí tractores, tiren con una soga a la barcaza. La barcaza no tiene motor, pero por ahí se hace tirar por un jeep. O en aquellos tiempos se hacía tirar por un burro. Claro, y el camino del costadito del canal, pegadito, se llama camino de sirga, porque así se navegaba a la sirga, ¿no? Y era mucho mejor navegar así que esperar el viento. Claro, sí. O que remar, desde luego, ¿no? Y sobre todo en un canal que por ahí el viento lo tiene en una misma dirección y después... Exactamente. Como pero hace la vuelta. Están ahí los canales, están incluso
unas garitas que sirven para manejar las esclusas, que son unos dispositivos cuyo funcionamiento ya hemos explicado aquí algunas veces, que sirven para cambiar de nivel los canales. Y cuando usted pasa de una altitud a otra, tiene que entrar en una especie de cubículo con puertas que se abren y se cierran. Un limbo. No, entra porque le voy a explicar cómo es. Entonces, viene desde arriba, el río está alto. O sea, el río no viene en tobogán. Y generalmente cuando el río tiene que cambiar de nivel, hay una cascada o un rápido, claro, que no es muy navegable. Entonces, generalmente se hace lo siguiente. Hay una compuerta que no deja pasar el agua. Pero cuando llega el buque se abre esa compuerta y se deja que una especie de bañadera gigantesca se llene hasta alcanzar el nivel donde viene usted, donde viene el barco, que es alto, Una vez que entró el buque a la bañadera, a la esclusa, le cierran la esclusa que usted acaba de dejar atrás y abren y empieza a vaciarse el agua, a bajar el nivel del agua. Claro, y acompaña... Y el barco lo acompaña hasta que llega al nivel más bajo y más flota bajo, igual. y ahí entra usted en el río, habiendo bajado, ponele 2 metros, 3 metros, lo que sea. Hay una esclusa en París. En París mismo hay una esclusa, porque el canal Saint Martin se llama. Allá, cerca de la calle Crimea, por ahí, hay una esclusa. Usted la ve en medio del tránsito contemporáneo. Sí. Y está ahí, la utilizan cada tanto, bajan, suben, no sé cómo es. Bueno, no sé si... Sí, sí, por ahí queda. Es como una esclusa. Muy bien. Bueno, eso lo había pensado Leonardo. Leonardo también diseñó, para comodidad de la corte, unas casas de madera transportables. O sea que inventó las prefabricadas. Eran de muy fácil empleo y en muy pocos instantes permitían levantar una ciudad, destinadas a usarse en los viajes del rey. Y bueno, cuando llegaba la corte a un nuevo lugar, que siempre terminaban apolillando en granjas, graneros, pajares, en cualquier lado, bueno, instalaban estas casas transportables, y sí se usaron. Se usaron en la reunión de 1520 entre Francisco I y Enrique VIII de Inglaterra, en un campo que se llamó Campo del Paño de Oro o algo así. Y cabe decir que en esa reunión fueron todos los cortesanos de Francisco, con tiendas de lujo, casas prefabricadas, un montón de cortesanas, orquestas, todo, mudaban bailarinas, todo. Y Enrique VIII de Inglaterra vino ahí en unas carpas de Morondanga, y todo el despliegue que había hecho Francisco le molestó muchísimo. Le pareció una compadrada. Y agarró y hizo una alianza con el enemigo de Francisco, que era Carlos I de España. Le gustó más a Enrique VIII la austeridad de Carlos que estas compadradas de Francisco, ¿no? Entre las cuales estaban las casillas de Da Vinci. Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios. Imagínense en los castillos del medioevo, cuando todavía no estaba ni soñado Versalles, eran todas construcciones pesadas, ¿no? Primero habían sido fortalezas, después castillos. Y Leonardo empezó a remodelarlos, hizo más finitas las paredes, que a veces eran de 3 metros, ¿no? Y empezó a poner ventanas grandes, el sol que entraba, cortinas volando, y eso servía en especial para los bailes. Después de modificar los palacios, Leonardo trabajó también en la organización de bailongos, y procedió a inventar decorados, trajes, carruajes, y su especialidad eran los autómatas en aquel entonces. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos, lamentablemente. Las crónicas solo dicen que el Parque de Chambord
presentaba varios muñecos inanimados, en realidad animados estarían, que caminaban por el parque. Claro, ¿cómo van a ser inanimados? Es una palabra... Claro, sí, eran que muñecos. el copista ha equivocado. Unos muñecos que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes y hasta respondían a sus preguntas. Ah, sí. Claro. Las máquinas de Leonardo eran admiradas por todo el mundo. Después de los bailongos que Leonardo animaba con estas fantasmagorías, todos los embajadores informaban a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. Un último invento. Gran sensación causó cierto león que apareció en una fiesta dada en Normandía durante la visita que hizo Francisco a su hermana, Margarita de Valois. Esto ocurrió en los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala donde estaban todos los cortesanos. Muchos salieron rajando aterrorizados, ¿no? Y el rey se regocijó ampliamente por ese miedo general. Seguido al león, apareció un señor disfrazado de eremita, de asceta, de ermitaño. Y este señor le dio a Francisco un bastón. Era común en los desiertos de la Tebaida la presencia de eremitas piadosos que dominaban la furia de los más temibles leones, y esta era una historia que se contaba mucho, ¿no? Eremitas muy santos que con un bastón dominaban a los leones. Francisco recibió el bastón, tocó al león y el cuerpo del animal se abrió y de su pecho brotó una profusión de flores de lis, justamente el símbolo de la realeza de Francia. Estos son inventos, ¿no? Estos son inventos mecánicos, porque... Sí. Bueno, Leonardo vivió muy feliz en la corte francesa, pero solo fueron 2 años. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo a su lecho de muerte, pero es mentira, porque ese día él estaba en Saint-Germain, en el casamiento de su segundo hijo, justamente Enrique II. Se había casado con Catalina de Medici. Bueno, Francisco se enteró después, por algún amigo, y dicen que aquel rey, que solo lloraba por el abandono de algún amante, lloró. Esa es la historia que teníamos sobre Leonardo en la corte francesa, los últimos días del viejo Leonardo da Vinci. ¿Qué no hizo Leonardo, no? Sí, Porque ha hecho de todo. Una cosa increíble. Este hombre. ¿Con qué podemos ilustrar este recuerdo de Leonardo? Hay una canción muy hermosa que se llama Muñecos y que canta Ruth Ataguile, lo ha cantado en el marco de alguna aventura que de algún modo nos involucra a todos. Así que vamos a escuchar esa hermosa canción acompañada por Fernando Marzán, Muñecos, en alusión evidentísima, aunque disimulada, a los autómatas que fabricaba el querido Leonardo.